una ventana de opinión de compromiso con la patria. Hay temas que están ahí, que nos visitan y que nos dan de alguna manera un poquitico de esperanza. El periódico El Diario Libre en portada trae un titular sumamente interesante. Caso Super Tucano. Corte de apelación anula la sentencia y ordena un nuevo juicio. Qué bueno, porque nosotros quedamos espantados cuando un tribunal de primera instancia dejó en libertad a esos muchachones, a Peña Antonio, a Piscini y lo demás, a Carlos Piscini y Daniel Aquino. No, la corte dijo un nuevo juicio. Eso vuelve a cero. Pero lo único doloroso del tema de los super tucanos y del juicio es que al principal lo han dejado fuera, porque Peña Antonio, que era ministro de las Fuerzas Armadas o de Defensa, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo nombró? ¿Actuaba solo Peña Antonio? ¿El coronel Piscini actuaba solo? No. ¿Quién fue a Brasil a montarse y a exhibirse en los tucanos? ¿O quién recibió aquí en la base aérea de San Isidro a los tucanos y se montó para una foto? Ese era el jefe de Peña Antonio, y Peña Antonio era el jefe de Piscini, y lo de Aquino estaban ahí también, una empresa o dos empresas privadas, ¿verdad? Pero que tenían ahí una participación. 5 años para juicio de fondo absolvió a imputados. Pero ahora hay un nuevo juicio. Hay un nuevo juicio. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, no podrán ya encartar ahí a los que dejaron fuera, me imagino. Salvo que salgan testimonios, porque al empezar de cero, todo vuelve a empezar. Con la decisión de anular la sentencia que descargó al exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio y a 2 más implicados en el pago de sobornos por $3.5 millones en la compra de 8 aviones Super Tucano y ordenar un nuevo juicio, la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dio un giro de 360 grados a este caso. Fue a finales del año 2013 que se informó que Estados Unidos y Brasil habían abierto una investigación sobre un alegado pago de sobornos en la venta en el 2010 a través de un préstamo por $93.697.887 para la compra de 8 aviones Super Tucano de la empresa Embraer a República Dominicana. El préstamo fue a República Dominicana y se le compraría a la empresa Embraer. Ajá. Y el presidente de entonces no tuvo nada que ver con esto. Como Pilato, se lava la mano. El tribunal no puede investigar más allá. Eran casi $100 millones, que si lo multiplicamos al cambio, da más de 5,000 millones de pesos. 5,000 millones. Y cuando pagan un soborno de 3.5 millones, estamos hablando de cerca de 200 millones de pesos en soborno. No es que lo sobornaron con 3,000 pesos, no. Ahora que va a empezar de cero, esto debe ir al fondo de la cuestión. Miren ahí lo que son los super tucanos. Que yo pienso malamente que algunos de esos aviones sirvieron para proteger a narcotraficantes. Pienso yo, ¿verdad? Porque hay que recordar que un director de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas fue pedido en extradición por Estados Unidos
porque carreteaba o auxiliaba a los narcotraficantes en la región este. De repente era con estos aviones super tucanos, que fue lo que se dijo en principio, que esos aviones servirían para auxiliar a los narcotraficantes. Yo no sé si realmente ocurrió así, pero esas cosas se dijeron en su momento. ¿Dónde están los super tucanos y para qué sirven? Aviones de alto consumo. Bueno, ahí ya tengo a don Jacinto Ascensión, me alegra que esté por acá. Saludos, don Jacinto Ascensión. Saludos, muy buenos días, don Alfonso Torres Ulloas. Muy buenos días al amigo Juan Francisco de la Rosa. Y a ese público que siempre está ahí pendiente a partir de los comentarios que se puedan emitir en Voz para el Cambio, como ventana abierta de posibilidades a partir de lo que podemos decir sin tener tabú en la boca, sino desde la democracia y con el respeto siempre a los demás. Escuchándole a usted hablar de este tema de los super tucanos, de un nuevo juicio, habría que ver si eso está alineado a la justicia independiente de la cual se levanta la bandera como una realidad en este país. Eso es lo que se dice, que tenemos una justicia independiente. O vamos a ver desde otra mirada si responde también a este contexto político electoral que tenemos en el país. Y hay que ver de qué gestión estamos hablando nosotros los supertucanos, en qué contexto, hablando de estando Leonel Fernández, el presidente de la República. Y parecería que ninguno de los casos que tuvieron que ver en su periodo de mandato en esos últimos 8 años, parece que era intocable. Si la justicia independiente lo ve así, entonces no será solamente este tema o este caso de los supertucanos, porque hay personas por ahí todavía dentro de ese gobierno de Leonel Fernández que hicieron mucha fullería, como decíamos, en el campo, acto doloso, corrupción. Entonces, si es así desde esta justicia independiente, entonces vamos a ver otros casos que también serán llamados a que se realice de nuevo, siempre y cuando sea la justicia independiente que esté animando estos casos para que se haga un nuevo juicio. Esperemos. De mi parte, no creo que haya justicia independiente en la República Dominicana. Es interesante lo que está pasando porque en este gobierno no se ha designado a ningún juez. Los jueces que están en los tribunales son jueces que fueron designados en gestiones anteriores por el Consejo Nacional de la Magistratura de entonces, y la sentencia que lo absolvió fue un juez o un tribunal integrado por jueces nombrados en ese tiempo. La corte que ordena un nuevo juicio y que vuelva a cero es una corte integrada por jueces que fueron nombrados en aquellos años. Significa que algunos méritos encontró la corte, que se supone que por ser un órgano jerárquicamente superior está integrado por jueces más sobrios, de más experiencia, de más talento quizás. Uno supone, por ser de mayor jerarquía, vio cosas en el expediente que los jueces de primer grado no vieron. El juicio empieza de cero. Ahí se pueden incorporar a lo mejor nuevas cosas, depende de cómo se vaya desarrollando todo el proceso. Quisiera que Juan Francisco estuviera aquí para que nos ayudara a comprender esto, o traer como invitado un día de esto a ese muchacho, a Eladio Capellán o a Marino Elseví, que nos ayuda a comprender técnica y procesalmente el caso de los supertucanos, hacia dónde puede esto marchar o caminar. Pero bien, esperemos, por lo menos no ha muerto el caso, con un tema de corrupción, de soborno que está ahí. Yo lo que digo que el principal responsable del expediente, que debía ser el presidente de la República de entonces, no está en el expediente. ¿Habrá espacio para verlo? Yo no sé si técnicamente habrá espacio. Voluntad política para llamarlo no hay. No hay. Así que
Y es un caso que era prácticamente de los pocos casos donde realmente se lleva a los banquillos de los acusados a gente de alto nivel de lo que es la plana mayor de los militares en la República Dominicana. Es la primera vez que yo he escuchado, tal vez en otras ocasiones, pero es de las pocas veces que tuve a una persona que pasó por un ministerio que tenga que ir a juicio, inclusive hasta medida de cohesión. Entonces, eso también dice mucho de que si seguimos como vamos, entonces llegará un momento siempre y cuando se siga esa línea de que en materia de corrupción no puede haber vaca sagrada. No importa que sea político, no importa que sea militar, no importa que sea empresario, sino que el que la hizo realmente tiene que ir a dar razón de eso. Y creo que por eso es que hay que apelar a eso, hay que apelar a la sensatez y que realmente aquí se pueda hacer una justicia que vaya en esa línea de hacer cumplir la ley y hacer cumplir el mandato que está ahí. Porque todo, hay un librito que dice todo cómo deberíamos de comportarnos. Entonces, el que mete la pata, el que hace un daño, entonces ahí mismo dice el libro, cuál es la pena que debería de llevar. Por eso es que los juicios tienen que hacerse con transparencia. Los jueces no deben de venderse al mejor postor o a quien mejor paga. Y sobre todo también una clase que también tiene que ver con el Ministerio de Justicia, de unos fiscales que van a instrumentar los expedientes a partir de lo que quieran alcanzar. Entonces, de qué puede haber detrás, y más en el tema nuestro, que todavía la política sigue incidiendo en todos los estamentos del Estado. Hubo mucho escarceo de la opinión pública sobre el tema de los supertucanos, los sobornos, sobreprecios. Claro, esto lo movió a Estados Unidos porque no le compraron a ellos los aviones, pero de que hubo soborno y sobreprecio lo hubo. Y para que haya sobreprecio es para el soborno. Pero 5 años después de abrirse la investigación e iniciarse el proceso, fue en el 2021, significa que la investigación inicia en el gobierno de Danilo Medina. Los hechos ocurren en el gobierno de Leonel Fernández, 2010 por allá, y es en el gobierno de Luis Abinader cuando se emite la sentencia, no por jueces que haya nombrado este gobierno. Y es en este gobierno que se está apelando y se ordena un nuevo juicio. Es decir, es un caso interesante, porque los hechos vienen 2008, 2010, gobierno de Leonel. Se inicia la investigación, gobierno de Danilo, se inicia el juicio de fondo en el gobierno de Luis Abinader, después de 5 años de iniciar la investigación. Y requerir pruebas, interrogar aquí, interrogar allí. Y ahora la Corte, que conoció del recurso del Ministerio Público, ordena un nuevo juicio. Es empezar de cero. Por eso digo que es interesante. Y esto lo atraviesa todo. Los casos de corrupción en un paísito como el nuestro duran demasiado tiempo y se diluyen entonces en las horas del mismo tiempo, porque las horas pasan por millones. Sí. Y en millones de horas, ¿eh? Yo creo que estamos en un buen momento de cara a la revolución que se ha dado en el país en materia de justicia, con el nombramiento de Miriam Germán en ese cargo tan importante. Pero yo creo que los jueces y los fiscales tienen que armarse de valor, don Alfonso. Eso que está pasando con doña Miriam, con esas amenazas, yo me imagino cuántos jueces y cuántos fiscales han sido amenazados en este país, y tal vez no ha tenido mucha relevancia, tal vez porque la gente se calla o porque la gente cede, ¿entiendes? Porque esto es un país, te dice, chiquito, pero no vaya a creer que aquí hay seguridad para esos jueces y esos fiscales, don Alfonso, y donde estamos tratando de individuos con una red dentro del Estado, dentro del gobierno, fuera de él, hasta internacional. Imagínense, no es cualquiera que tiene esa valentía de enfrentar tantos casos que tenemos
donde hay peces gordos que están involucrados y de hecho militares, que realmente la gente pueda trabajar con esos criterios sin ese temor, aunque el temor siempre va a tener que estar porque son personas que sí tienen su mecanismo para provocar, para incidir, para amenazar y para mover todos los cabos que hay dentro del estamento del Estado, que tienen influencia y que pueden variar cualquier medida dentro de lo que es el sistema judicial del país. Entonces yo creo que hay que encaminarse por ahí, y ya la opinión pública, ya la sociedad civil entonces debería también de empoderarse y de salir a defender y a darle ese apoyo moral a estos jueces y fiscales que sí quieren hacer un trabajo decente en este país en materia de justicia. Es posible en el pasado y todavía en la actualidad algún juez, algún fiscal haya sido amenazado discretamente por alguien, porque todo es discreto. A mí le fue una comunicación, un texto que le enviaron por WhatsApp, pero se trata de una persona con una autoridad moral, con una historia vertical de honestidad, de apego a la verdad, de valor en la defensa de la verdad, de enfrentar al presidente de la República si le falta el respeto, como lo hizo ella frente a Balaguer. Entonces, hay un pueblo que valora a una mujer de la estirpe de Miriam Germán. Observe usted, don Jacinto, y los amigos que nos están mirando o que nos vean después, en tiempo diferido, la fiscal del distrito dijo que la amenazaron. El país ni se enteró de eso. Sí. A la magistrada Miriam Germán. No solamente que el país, no solamente que el país no se enteró, sino que no le hizo caso, inclusive no le creía, para que entienda. Para que usted ni le creía, por la misma manera de cómo ella se mueve también, don Alfonso, de buscar cierto protagonismo. Pero con doña Miriam no pasó lo mismo. Entonces, eso dice mucho, y qué bueno que sea así. Que sea así. Que la gente reconozca realmente cuál es el que está ahí. No deben tener cola. Por eso cuando hay una boda, que hay un vestido largo con cola, el público se mueve con mucho cuidado para no pisar esa cola. Porque las faldas no deben tener cola. Entonces, cuando la fiscal del distrito dijo que la amenazaron, salieron datos, porque actuó como abogada en un caso y dijeron que le abonaron tal suma para buscando tal salida. Salieron cosas. Entonces, se trata, don Jacinto, de tener autoridad moral, pero la autoridad moral se gana en un ejercicio ético en la vida, Sí. de servicio, de honestidad, de transparencia. Por eso incluso el martes pasado un colectivo de ciudadanos prestantes fue a la Procuraduría para hacer una declaración pública allí. Se fue con un documento, yo lo leí aquí en el programa, y allí estuvo un colectivo de ciudadanos y ciudadanas honorables, incluso la maestra Carmen Durán, Virtudes Álvarez, Teresita Espaillá, Lulú, y gente de ese nivel, Soto, el Caballo, que era del de Citracode, sociólogo, Ignacio Soto, Narciso Isaconde. De Puerto Plata vino Octavio García, un gran dirigente socialista, comunista, vino a decir presente. De Santiago vino Monchi, abogado, fue presidente del Colegio de Abogados de Santiago. Monchi, el apellido se me va, vino de Santiago a testimoniarle a Miriam su afecto. Y el personal de la Procuraduría y de la Suprema vio aquello y se movieron, miraron. La magistrada Procuradora General de la República bajó, pidió: no se vayan, voy a saludarlo. Se enteró y bajó a saludarlo. Al final de la jornada, la prensa recogió solamente, únicamente, exclusivamente las declaraciones que dio Miriam Germán, porque ella es la mujer noticia. Lo demás prácticamente no salió. Segundo,
en la televisión y un parrafito de 3 líneas en los medios impresos. Sí. Y a Miriam la destacaron a media página todos los periódicos, con todo lo que dijo. Qué mujer tan inmensa, Miriam Germán Brito. Don Jacinto, vamos a una pausa y retornamos con un tema y una declaración de Celedonio Jiménez con el tema de la violencia en el mundo de los menores. Pausamos, Natanael, retornamos con Jacinto.